Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 14 de febrero del 2023. Para continuar con la lectura de la Biblia en un año, vamos a continuar leyendo el libro de Hechos, capítulo 14 y números 14 del 1 al 45. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14 y números, capítulo 14. En ambas lecturas, de acuerdo a al enfoque que estamos recibiendo este año, sobre ver al Señor Jesucristo desde principio a fin a través de la Escritura, estamos viendo en este paso a través del desierto, cómo Jesucristo es identificado desde la noche de la Pascua en aquel cordero limpio, puro, que es sacrificado y por cuya sangre los primogénitos del pueblo de Israel son liberados y son salvados. No solo los primogénitos fueron liberados, todo el pueblo hebreo aquella noche tuvo la oportunidad de salir de Egipto. Y en Hechos de los Apóstoles estamos caminando en la libertad y podemos comparar dos tiempos diferentes en el camino a la libertad, en el camino de la libertad. En el Antiguo Testamento vemos cómo el pueblo de Israel está luchando en sí mismo, está librando una lucha interna con su mentalidad, pensamientos, sentimientos que están anclados a su manera de vivir, anclados a su pasado, pensamientos que de alguna manera condicionan todo el proceso que ellos están llevando camino hacia la libertad. Es una lucha que generalmente es contra sus miedos, sus dudas, contra sus limitaciones, contra sus inseguridades. Pero por otro lado, hay una lucha diferente. Estamos viendo a Pablo con aquellos profetas y maestros, como leíamos ayer, que han emprendido un camino, ya no es el camino de su libertad, sino el camino de llevar a otros a esa libertad. Son dos momentos y dos tiempos muy diferentes. En el primero entonces se experimenta una lucha consigo mismo, una lucha interna. Eh, eh, es más, hay algunas condiciones externas, pero ninguna de ellas realmente adversas como para decir que ellos están luchando contra las condiciones externas. ¿Por qué? Porque a pesar de que están en un desierto, no están viviendo como si estuvieran en un desierto, y eso hay que identificarlo en todo el proceso del éxodo, porque quien en medio de un desierto tiene una columna que cubre el sol durante todo el día. Quien en medio del desierto tiene una columna, es como si tuvieran un aire acondicionado en el día y tuvieran calefacción en la noche. Quien en medio del desierto y ve como cada mañana hay alimento que cae como un rocío en la noche. Quien en medio del desierto ve como de las piedras sale agua, agua pura, agua manantial. Quien en medio del desierto incluso tuvo la oportunidad no solo de alimentarse de aquel superalimento que era el maná. Sí, el maná tendría que ser el alimento de los alimentos, sino que en medio de sus quejas también tuvieron la oportunidad de comer mucha carne. Así que decir y que el desierto era, era como un estado de maldición o de dificultad, era más bien algo que estaba en la mente y en el corazón. Porque a pesar de que aparentemente era una condición adversa, el solo hecho que la mano del Señor estuviera con ellos cambiaba completamente la perspectiva de lo que era el desierto. Son las formas como se ven. Y a veces como cristianos pasamos ligeramente por la escritura y nos atrevemos a decir así simplemente el desierto, como si fuera, el desierto es lo peor, pero también la tierra fértil es lo peor si el Señor no está con nosotros. Porque cualquier
tierra fértil, llena de frutos, de aguas manantiales. Si la presencia del Señor no está allí, es peor que un desierto. El factor que determina el beneficio, la bendición, es la presencia del Señor. Y el pueblo de Israel, pues a pesar de estar caminando a través del desierto, pues no estaba viviendo bajo las condiciones tales de un desierto, ¿sí? Así que ellos no es que estuvieran luchando ni contra condiciones externas, ni siquiera en este paso hasta el momento que vamos en la lectura, ni siquiera contra enemigos. El enemigo quedó atrás, que fue Faraón. Ellos están luchando contra sí mismos, están luchando con sus inseguridades, sus dudas, sus miedos, su incredulidad, su falta de ver al Señor, ¿sí? Su dificultad para creer a sus palabras. Pero ya en el Nuevo Testamento vemos a estos hombres que han sido libres, que han experimentado la libertad en el Señor, que han sido libres de esquemas, de paradigmas, han sido esquemas de la religiosidad, libres de la religiosidad, han tenido un encuentro personal con el Señor a través de su Santo Espíritu, han sido permeados por su Santo Espíritu, capacitados, y ellos emprenden un camino que ya no es su camino a la libertad, sino cómo llevar a otros a la libertad. Este sí genera, o más bien en este sí se experimenta oposición y opresión, ¿sí? Porque van a experimentar no solo que su propio corazón les está llevando a volver atrás, sino que abiertamente van a encontrar enemigos, van a encontrar obstáculos que se van a oponer a que lleven a otros a la libertad. Son completamente dos tiempos diferentes. Y es así como el cristiano puede estar en dos tiempos diferentes, ¿sí? Caminando a la libertad, lidiando y luchando con sus propias limitaciones, miedos complejos, dudas, inseguridades, eh, creencias. Hay unas creencias que que generan controversia en nuestra mente, en nuestro corazón, cuando, cuando hay un choque entre lo tradicional y lo revelacional. Ese es un choque que no es fácil de soportar, pero pues que debería vencer lo revelacional. Lo revelacional definitivamente siempre está rompiendo tradiciones, siempre está rompiendo con el pasado, porque la revelación nos está llevando hacia el futuro, hacia adelante. Pero por otro lado, tenemos entonces eh, a aquellos que ya están en la libertad, que están convencidos, que no tienen dudas y que están tan convencidos que se convierten en un instrumento del Señor para que otros sean libres en su mente, sean libres en su corazón y empiecen a vivir esa aventura de caminar en el Espíritu. Mm, Volviendo al capítulo 14 de Números, ayer estuvimos leyendo cómo Moisés, por una orden del Señor, llama a 14, perdón, a 12, en el capítulo 13, a 12 príncipes para que vayan y hagan una tarea muy específica. Era muy, muy clara, muy específica la tarea. Tenían que ir a reconocer y ese reconocimiento implicaba varias acciones, como subir al monte. Subir al monte era completamente estratégico para que tuvieran una visión mucho más clara. Se tiene un campo visual más grande, más amplio, desde arriba que desde abajo, ¿sí? Y por eso implicaba subir al monte. Al subir al monte, los manda Moisés a que observen tres cosas. ¿Cómo es la tierra? Si es buena, si es mala, dice así. eh, que observen cómo es el pueblo, si es fuerte, si es débil, si es poco, si es numeroso, y que observen el terreno, si el terreno es estéril, si es fértil, si hay árboles, si no hay árboles, ¿sí? Todas las condiciones hacia dónde van a llevar. ¿Cuál era la idea de esto? La idea de esto era que ellos en verdad pudieran reconocer que lo que el Señor les había prometido era
era lo mejor. El Señor como Padre, insisto, ellos están luchando por su propia libertad, ¿sí? Están caminando hacia la libertad. Están tratando de desarraigar de su corazón y de su mente una mentalidad de esclavos, ¿sí? Están tratando de desarraigar de su mente un discurso que tuvo que haber calado muy profundo en sus corazones y en sus mentes. Imagínense cómo eran las palabras de los egipcios constantes. Brutos, ustedes no sirven, ustedes son esclavos, ustedes son de menor condición, ¿sí? Como socavando la moral del pueblo hebreo. Y ese discurso, un discurso que se escucha tantas veces, se cree. Por eso es como hoy en día, nosotros nos creemos una cantidad de mentiras y seguimos jurando que las cosas son así. El hecho que las cosas se repitan y se repitan, pues termina la mente creyendo que eso es verdad, ¿sí? Por eso a veces defendemos en unas posturas un poco sectarias, equivocadas, unas mentiras, unos engaños, unas falsedades que son hasta vergonzosos, ¿sí? Sin criterios, sin ningún tipo de criterios, sin argumentos sólidos, solo porque escuché tantas veces algo que yo creo que es así y así voy a vivir. Eso le pasa al pueblo de Israel, con un discurso dominante de esclavitud. Ahora imagínense Moisés, esa tarea tan ardua, tan paciente de cambiar el discurso. Por eso el lenguaje era completamente diferente. Ellos miraban hacia atrás, ellos miraban lo que creían que habían, que tenían, lo que hacían, lo miraban con cierta melancolía, y el lenguaje de Moisés y aquellos príncipes que se habían conectado con el Señor era mirando hacia adelante, ¿sí? Sabiendo que el Señor estaba con ellos. ¿Cuál fue la consecuencia de esta tarea? Vinieron los 10 príncipes y, y dieron un mal informe. Es más, a mí me pareció muy particular porque el capítulo 14 de Números va a decir, después del versículo 36, dos cosas que hicieron estos príncipes grave. Dice, desacreditaron aquel país. Luego del 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, ¿sí? Como ellos tenían una mentalidad de esclavitud, y cuando vieron que a pesar de que era una tierra buena, de que era una tierra fértil, de que si bien tenía un pueblo gigante, ellos tenían una visión equivocada sobre ellos mismos, ¿sí? Ellos los habían programado a ser esclavos de tal manera que ellos se sentían como insectos frente a este desafío, ¿sí? Entonces, como ellos lo dicen así, nos veíamos como langostas. A nuestro parecer, nosotros éramos como langostas delante de ellos. Eso es una visión muy patética de sí mismo, porque una langosta puede ser simplemente pisoteada. Con un pisotón se acaba la langosta. Y así se veían ellos. Ellos se veían completamente diminutos al desafío que el Señor había colocado delante de ellos. Y listo, está bien. Si verme diminuto ante el desafío que pone delante el Señor me sirve para reconocer su grandeza, digamos que es válido, ¿sí? Porque humildemente reconozco que mis fuerzas no son suficientes para este desafío, pero mi fe y mi convicción en el poder, en la grandeza de mi Señor, pues me permite estar convencido que lo vamos a lograr, ¿sí? Pero ellos no solo se minimizaron a sí mismos, sino que también minimizaron y menospreciaron las capacidades del Señor. Entonces, cuando yo me considero un insecto y el desafío lo considero un gigante, pero aún pareciera que considerara a mi Dios, a mi Señor, como un insecto, porque lo veo inferior al gigante que está delante, ¿sí? Lo veo inferior al desafío que está delante. Eso le pasó a los 10 espías. ¿Y qué hicieron ellos? Desacreditaron y hablaron mal. Mire, estos son puras actitudes de mente esclava. La mente esclava desacredita. La mente esclava habla mal. La mente esclava se queja, que también está en el capítulo 14. Dice que ellos gritaron, lloraron
y se quejaron. Entonces, lloran, se quejan, gritan, desacreditan y hablan mal. Impresionante, ¿sí? Porque siempre la mente esclava está buscando lo negativo, lo malo, así no exista, ¿sí? Es porque es masificado, ¿sí? Entonces, a veces tenemos una experiencia nueva, nos atrevemos a decir que qué experiencia tan dura, pero, pero es tal vez porque escuchamos otra que está hablando mal de una experiencia, ¿sí? Y ni siquiera hay punto de comparación, pero como escuchamos y generalmente nos llevamos en masa, cuando la mente es esclava se masifica. Cuando la mente es esclava, como decían las abuelas, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Simplemente se deja llevar por corrientes. Una mente libre siempre discierne. Una mente libre siempre ve los propósitos. Una mente libre siempre agradece. Una mente libre siempre va hacia adelante. Una mente libre que ha logrado desarraigarse todas aquellas cosas viciadas de, como dice la escritura en el Nuevo Testamento, del viejo hombre, siempre está mirando con esperanza, con ilusión hacia adelante, convencido de lo que el Señor ha hablado y de lo que el Señor hará. Estos 10 espías, entonces, como le dije ahorita, esto es tan contagioso, porque es muy contagioso, pues hizo que la mayoría del pueblo se quejara. ¿Qué pasó además de que gritan, lloran, se quejan, desacreditan y hablan mal? Es tal que hace que olvidemos la obra que el Señor había hecho. Dice el mismo libro, capítulo 14, que el Señor cuando les dice, listo, ustedes no van a entrar. ¿Y por qué no van a entrar? Porque es que ustedes vieron mi mano poderosa cuando los saqué de Egipto. Es que ustedes vieron las maravillas que me manifesté. Es más, dice, ustedes vieron la gloria y ustedes se han negado a seguir al Señor. Ustedes han negado la obra que yo hice y por eso la consecuencia es que por cada día que estuvieron en el desierto, que fueron guiados en el desierto, un año van a estar dando vueltas hasta que simplemente les pase el tiempo y no van a ver la tierra prometida. Muchas veces el Señor tiene propósitos con nosotros por delante, pero nosotros o los dilatamos o sencillamente los cancelamos por no poner nuestra mirada en Él, por seguir mirando hacia atrás, por seguir contemplando el Egipto en nuestro corazón y no ver el poder y la gloria que el Señor ha manifestado día a día. Engañados, conformados, deprimidos, quejándonos, llorando, gritando, desacreditando, ¿sí? ¿Qué es desacreditar? Quitarle crédito a las cosas. En el descrédito de las cosas hay como cierta soberbia y altivez, ¿sí? No, en un corazón y una mente libre siempre hay humildad y siempre hay gratitud. Estos hombres vieron la gloria de Dios. Estos hombres vieron cómo el mar rojo se abrió en dos. Vieron cómo Faraón y todo su ejército fue hundido en el mar. Estos hombres y mujeres vieron cómo las aguas amargas se convirtieron en aguas dulces. Veían diariamente el maná. Es que eso tiene que ser algo milagroso. Que uno se despierte en la mañana y vea un rocío sobre el desierto y que lo pudieran consumir, que lo pudieran tomar. Otro milagro extraordinario es que a punta de maná teníamos todos los nutrientes minerales necesarios para vivir. Ver todos los días una bendita nube sobre nosotros que no permitió que el sol inclemente del desierto hubiera generado estragos en la salud. Ver todas las noches una bendita columna de fuego que está guiando, que está cubriendo, que está iluminando, que está generando calor. Ver cómo en medio, que eso tiene que ser sorprendente, en medio de un calor en el desierto donde solo hay arena y rocas, poder ver cómo brotan aguas manantiales en medio de las peñas. Escucharon los truenos en el monte Sinaí cuando el Señor hablaba con Moisés. O sea,
Estos ni siquiera podía decir como Tomás, ver para creer. Estos vieron, estos escucharon, lo evidenciaron, pero aún así no desarraigaron de su corazón y su mente ese discurso que los dominó durante tantos años y les costó creer lo que el Señor les decía. Por eso es tan importante la lectura y el estudio consistente de la Biblia para poder desarraigar de la mente y del corazón ese discurso que nos ha dominado durante toda la vida. El lenguaje de fe no es un lenguaje simplemente positivo y optimista. Es un lenguaje que va mucho más allá del optimismo y del positivismo. Es un lenguaje muy profundo porque es un lenguaje de las palabras eternas del Señor. Además, con todo el poder del Creador, como estudiamos hace un tiempo en el verbo hecho carne, las acciones del Padre a través del Hijo, que es la palabra misma encarnada, que son los pensamientos y las ideas del Padre completamente encarnados. Aquí tenemos entonces dos tiempos que puede usted estar viviendo camino a la libertad, o todavía está luchando con usted mismo, todavía está luchando con el arraigo que tiene su mente a la esclavitud, todavía está luchando con sus miedos, inseguridades, dudas, con sus temores, con ese discurso que le ha dominado toda la vida. O puede estar ya luchando en otro tiempo como aquellos que ese concepto me parece muy particular, profetas y maestros, servidores del Señor, que ya saben que están disfrutando el paraíso, el Edén, el deleite en el Señor, pero que asumen que hay una responsabilidad y un deber moral y espiritual de llevar a otros a la libertad, como Moisés. Un tiempo fue el de Moisés luchando con sus miedos, dudas, inseguridades, soberbia, altivez, bueno, todo lo que tenía Moisés, pero cuando él es libre, además seguramente por el proceso de pastoreo que hizo su suegro, que era un sacerdote, seguramente cuando Moisés experimenta libertad, atiende que el llamado que el Señor le hace de llevar a otros a la libertad. Cualquiera que sea el momento en el que usted está, o luchando con su propia libertad, ¿sí? Luchando con su propia mente, o empezando a luchar con la mente de otros, vamos hacia adelante, porque nosotros somos beneficiados por un libre que ha venido a darnos libertad. Obviamente, Cristo es el libertador, pero Cristo liberó a alguien para que fuera su instrumento para llevarme a la libertad. Pero si yo sé que ahora estoy disfrutando de esa tierra prometida, de ese monte santo, de esa tierra que fluye leche y miel, pues yo tengo el deber de llevar a otros de la mano a través de la instrucción, la intercesión, el buen testimonio, el acompañamiento, de llevarlos para que experimenten esa libertad. Primero, ¿quiénes? La familia. No podemos dejar de luchar con la familia, sus hijos, sus padres, sus hermanos, otros familiares en la medida en que usted va llevando a otros a que experimenten libertad. ¿Qué discurso va a dominar hoy en nuestra mente? ¿Qué palabras son las que determinan nuestros días, nuestras salidas y nuestras entradas? ¿Se puede o no se puede? ¿Sí? ¿Está con nosotros el Todopoderoso o el Todopoderoso está lejos de nosotros? ¿Qué palabras están dando vueltas en nuestra mente a diario? ¿Quién somos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es la visión que el Padre tiene acerca de nosotros? ¿Cuál es el plan que el Señor tiene acerca de nosotros? Y no se trata de procesos de programación neurolingüística, eso no es así. No, la fe es un don que el Señor pone en la mente, en el corazón, que empieza a romper cadenas y obstáculos en nuestro interior, pero también que nos fortalece para romper cadenas y derribar obstáculos que están fuera de nosotros, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Si el Señor está conmigo, ¿quién está contra mí? Y como dice aquella canción, que aunque gigante se encuentre allá, yo no temeré, porque Él no me trajo hasta aquí para volver atrás. Así dice la canción, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos prometió. Esa es la convicción
de una mente que por fin se ha desarraigado de Egipto y no piensa ni por un instante volver atrás. Así le toca seguir luchando, pero sabe que si Dios está con él, es la mejor condición que pudiera experimentar, sea en el desierto, sea en la tierra fértil, sea en el valle, sea en el monte, sea en el sequedal, sea en las aguas abundantes. No importa, que tú estés conmigo. Si tú estás conmigo, ahí está todo, porque Él es nuestro Edén, Él es nuestro deleite. Así que oremos y presentémosle este nuevo día al Señor en oración. El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, tú le decías a tus discípulos, si permanecéis en mí, mis palabras en vosotros. En verdad, Señor, yo debo reflexionar cuáles son las palabras que permanecen en mí. Las palabras de mis padres, las palabras de mis ancestros, las palabras de los maestros, las palabras de los políticos, las palabras de mi entorno. ¿Cuáles son las palabras que dominan en mi mente y en mi corazón? ¿Cuáles son los discursos que determinan mi día a día? Debería, Señor, ser tus santas y poderosas palabras las que guíen cada día, Señor, en mi vida. Las que determinen mis decisiones, las que determinen mis pensamientos y aún mis emociones. Yo no debería condicionar mi bienestar por lo que pasa, por las circunstancias. A veces, en la inmadurez, nos comportamos como hijos caprichosos, nos comportamos como niños malcriados e inmaduros. Quien te pone condiciones, quien está siempre permitiéndose, Señor, condicionarte para obedecer. Le falta convicción, le falta certeza, le falta libertad, le falta madurez. Pero es válido luchar, Señor. Son momentos y tiempos diferentes. Lo importante es luchar, lo importante es librar cada batalla, lo importante es no sucumbir, lo importante es no volver atrás, ni siquiera pensarlo y anhelarlo. Lo importante, Señor, es buscar tu palabra, buscar tu rostro, y que cada santa palabra tuya sea como un martillo, así dice también la Escritura, sea como un martillo que rompe esas estructuras mentales que han esclavizado, Señor, nuestra vida. ¿Qué tal que todo fuera como nosotros pensamos, Señor? ¿Qué tal que en verdad las cosas fueran como nuestras ideas o creencias son? Las cosas son como tú las determinas. Y yo quiero por eso abrir mis sentidos a tu palabra, a tu verdad eterna, que es la que quiero, anhelo y necesito que me determine día a día. A tu santa palabra, que es verdad y que como verdad me libera. Permíteme desarrollar de mí, Señor, el descrédito, hablar mal, el quejarme, porque eso, Señor, está en el corazón, en la mente de un esclavo. Pero en la mente y en el corazón de un libre está la gratitud, la esperanza, ese reconocimiento de que por más gigante que haya allá, tú eres mucho más, Señor, que cualquier obstáculo grande. Como le decía el ángel Gabriel a la Virgen María, porque para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible, Señor. Ni siquiera yo te quedo grande. Por más conflictivo o difícil que yo crea ser, ni siquiera yo te voy a quedar grande. Tú me puedes transformar. Tú puedes hacer de mí cada día una persona nueva. Tú puedes cada día, Señor, transformar ese viejo hombre viciado en un hombre completamente nuevo, revestido por tu espíritu. Yo creo que en tus manos, precioso alfarero,
yo puedo ser remodelado y restaurado. Por eso hoy permite que tu santa palabra sea luz en mi vida y que mis meditaciones redunden en tus pensamientos y que yo camine en pos de ti. Yo te pido que la bendición tuya, Padre eterno, que tu bendición, Señor Jesús, y la tuya, Santo Espíritu, repose sobre cada uno de tus hijos. Guíanos de tu mano y no nos sueltes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.